Vale. Lucia Gallego daukagu gurekin. Lucia Gallego Andrés, doktorea daukagu gurekin. Medikuntzan eta kirurgian doktorea eta DNA birkombinatuaren teknologiako magisterra. Mikrobiologia medikoko irakaslea, antibiotikoen eta bakteriologia molekularraren laborategiko zuzendaria eta medikamentuen eta produktu sanitarioen Espainiako agentziaren antibiotiko erresistentziaren aurkako plan nazionalean medikuntza eta erizantza fakultateko ordezkaria. Emakumeak medikuntzan foroko presidentea, gauza asko igual ez ditut esaten, medikuntza genero ikuspegia sustatzeko elkartea eta deontologia medikoko batzordeko kidea, gainera proiektu eta ikerketa pila bat dekoz gehiago eta oso kurrikulum luzea. Gehiago luzatu gabe euskeraz, hitza emango diogu Luziari, baina leheneko erderaz egingo dute aurkezpena. A ver, hoy decía que tenemos con nosotras a la doctora Lucía Gallego Andrés. Es doctora en Medicina y Cirugía, magíster en Tecnología de ADN recombinante y Bacteriología molecular y representante de la Facultad de Medicina y Enfermería del Plan Nacional frente a las resistencias en antibióticos, PRAM, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Presidenta del Foro Emakumea Medikuntzan, Asociación para promover la perspectiva de género en la medicina, y vocal de la Comisión de Deontología Médica, además de muchos otros proyectos e investigaciones en su currículum muy largo. Sin alargarme más, paso la palabra a Lucía para que nos hable sobre el dolor y la perspectiva de género en el abordaje del mismo. Bueno, muchas gracias, ¿no? Y es un honor para mí, un placer estar aquí, ¿no? Con la asociación que me ha invitado, ¿no?, a presentar esta charla sobre perspectiva de género en el dolor, ¿no? Fundamentalmente, de todo lo que ha comentado, pues vengo aquí por ser parte del Foro Emakumea Medikuntzan, que somos un grupo, ¿no?, de personas de diferentes especialidades que desde la Facultad de Medicina nos dedicamos a identificar sesgos de género en la salud, en el área de la salud, y proponer puntos de intervención. No nos quedamos solo en decir pasa esto, sino qué hay que hacer para que la situación revierta, ¿no? Y sobre todo que la medicina no perjudique la salud de las mujeres. Me gusta empezar siempre con esta diapositiva, porque cuando hablamos de perspectiva de género, se suele utilizar casi siempre la palabra género, pero a veces se mezclan términos con el factor sexo. Y es muy importante diferenciar lo que es factor sexo y factor género, porque cada uno de ellos van a influir de manera diferente en la salud. Y si queremos intervenir a ese nivel, tenemos que saber exactamente de qué estamos hablando. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sexo? Cuando hablamos de sexo, nos referimos a todo aquello que viene determinado por los cromosomas, por los genes. Las mujeres somos XX, tenemos dos cromosomas sexuales, XX, y los hombres tienen uno X y uno Y. Como podéis observar ahí, ya esa diferencia tan importante es como el cromosoma Y es más pequeño, suele tener muchos menos genes, más de regulación. Eso, estando en cada una de las células, va a determinar el metabolismo, va a determinar la fisiología, va a determinar qué receptores, qué moléculas presentan las células en su superficie, con lo cual eso es determinante. Y determinante también para las características anatómicas, para el sistema inmunológico, obviamente en el caso de las mujeres también el ciclo menstrual, embarazo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería sexo, características biológicas que vienen determinadas por los cromosomas. ¿Qué es género? Bueno, género son normas culturales que en cada sociedad se determinan a lo que es femenino y a lo que es masculino. Todo eso es arbitrario. Lo que aquí puede ser femenino, si nos vamos a otra cultura, es masculino. Y viceversa. Entonces, eso es arbitrario. Aquí hemos decidido, por ejemplo, que gato sea masculino y en árabe gato es femenino. Y ya está. O lo mismo que casa. Casa es algo masculino en la cultura árabe, del idioma árabe, y nosotros lo consideramos femenino. Todo eso el género es arbitrario y es determinado por esos roles, por ejemplo, ¿no?, pues que las mujeres tenemos que atender las cosas de casa, los cuidados, etcétera, etcétera, y además atendernos, servir al hombre, que es el que va afuera y trabaja, es decir, todo eso es género. Pero ojo,
los dos factores son muy importantes a la hora de determinar también la salud. Aquí. Tanto género como sexo van a influir en cómo se previene la enfermedad, en la incidencia que vamos a tener en cuanto a determinadas enfermedades, en la prevalencia, en cómo esa enfermedad evoluciona, y los dos, por tanto, van a ser importantes para también la severidad, no tanto la duración como la severidad de las enfermedades. Por lo tanto, factor sexo y factor género, aunque en general ya os digo que muchos textos, incluso textos, diríamos, científicos, hablan de género, pero se está refiriendo al sexo. Pero creo que es muy importante diferenciarlo, porque si no, no podemos actuar a cada uno de esos niveles. Claro, vemos aquí esas diferencias, ¿no?, ligadas al sexo y ligadas al género. ¿Todo ello qué hace? Bueno, pues hace que, por ejemplo, haya enfermedades que son más frecuentes en mujeres que en hombres, o en hombres que en mujeres, o algunas que son exclusivas de las mujeres o de los hombres, o también que la misma enfermedad pueda tener una respuesta diferente del sistema de salud si la persona que la padece es hombre o mujer. Y eso lo vamos a ver porque eso sucede también en la atención sanitaria. Obviamente hay muchos factores que nos van a influenciar tanto dentro del factor sexo como de género. En el factor sexo, claro, esos genes que hemos visto, XX y XY, en algunas personas también pueden aparecer otras modificaciones, igual XXZ o XXY, pero es decir, es un número más pequeño, con lo cual me voy a referir en toda la charla pues, de XX y XY. Claro, sobre los genes también van a influir las hormonas, es muy importante, tienen una relación directa, y también la microbiota. La microbiota es un conjunto de microorganismos que tapizan todo nuestro cuerpo, tanto por la piel como las mucosas. Y esos microorganismos son beneficiosos porque nos protegen de enfermedades infecciosas, de patógenos, y también ayudan al sistema inmunitario a que vaya desarrollando la capacidad de defendernos de los microorganismos perjudiciales. Los tres influyen un montón, influyen sobre el sistema inmunológico, y sabemos que el sistema inmunológico es la base para la lucha frente a las infecciones, para la lucha frente al cáncer. Es muy importante también porque nos ayuda también en procesos como, por ejemplo, las vacunas, los trasplantes. Es decir, que prácticamente todos aquellos procesos que están relacionados con la salud y la enfermedad van a tener una base en el sistema inmunitario. Y esa es la clave del estado de salud. Y como veis, tanto los genes, las hormonas como la microbiota a la vez van a estar relacionadas y a su vez van a influir sobre el sistema inmunológico. Por eso es tan importante tener en cuenta estos factores. Y encima también de este triángulo que vemos ahí, pues vemos también cómo el factor género, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, que se nos atribuye ese mito de la superwoman, tenemos que llegar a todo, podemos con todo, además de trabajar, vamos a estar estupendas, a la vez nos vamos a hacer deporte y a la vez leemos, no sé, todo eso es un mito que lo único que consigue es que sobre nosotras caiga tal situación de estrés y tal sobrecarga que nos produzca una enfermedad. Por lo tanto, el género, aun a pesar de que es un factor que en muchos casos no se le quiere dar mucha importancia, según la Organización Mundial de la Salud, probablemente tenga más importancia sobre nuestra salud que el factor sexo, que las características biológicas. Fijaros de lo que estamos hablando. Si intervenimos en todas esas características culturales, vamos a tener mayor éxito en cuanto a salud que interviniendo en las características biológicas. Claro, estamos hablando de sesgos de género, ¿no? Y de medicina que perjudica la salud de las mujeres. ¿Qué está pasando aquí? No se trata igual a las mujeres que a los hombres. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es algo que está muy metido en lo que es la investigación científica. En general, la ciencia, que cuando hablamos de ciencia pensamos en evidencias científicas, lo que sería la verdad, en lo que se basa también toda la medicina, el desarrollo de medicamentos, etcétera, etcétera. Resulta que la ciencia es androcéntrica y fundamentalmente cuando hay experimentos, se hacen experimentos científicos, si hay ratones, se utilizan mayoritariamente ratones macho. Y además en los ensayos clínicos generalmente
hay muy pocas mujeres y el número de hombres que participan en los ensayos es mucho mayor. Eso quiere decir que los resultados que se obtienen son más adecuados a los procesos que se realizan en los hombres que no en los procesos que se realizan en las mujeres. Y esto es un problema muy importante y que hay que revertir porque está generando un conocimiento sesgado que nos está perjudicando. De hecho, como podéis ver ahí, tiene una base también, ¿no? En el año 1977, la organización, se llama FDA, es una institución de Estados Unidos que determina un poco, diríamos, las normativas casi a nivel mundial de desarrollo de medicamentos, lo que se aprueba para vender o no, en las compañías farmacéuticas, etc. A raíz de un problema que hubo con la talidomida, no sé si habéis oído hablar, ¿no? Que hubo problemas, pues se produjeron malformaciones fetales en mujeres embarazadas, se prohibió que las mujeres formaran parte de los ensayos clínicos. Claro, ¿eso qué pasó? Que produjo cantidad de problemas porque todos los medicamentos que se desarrollaron luego tenían unos efectos terribles adversos en las mujeres. Y en el año 93 dijeron, no, hay que incluir mujeres, porque claro, no las estamos incluyendo, pero luego esos medicamentos los están tomando. Y claro, están teniendo efectos adversos. Calculen que 8 de cada 10 medicamentos que se retiran del mercado es por efectos adversos en las mujeres. O sea que está muy claro por qué viene, ¿no? En el año 93, claro, decidieron que no, había que revertir la ley y había que las mujeres formaran parte de los ensayos clínicos, pero a día de hoy eso no se cumplió. Y lo vamos a ver con el caso del dolor, como la mayor parte de investigaciones, tanto de fármacos, de medicamentos, de los circuitos del dolor, etcétera, es fundamentalmente de modelos masculinos. Bueno, pues seguimos a ver. Claro, todo esto genera lo que se conoce como ceguera, ¿no? Ceguera de género y sexo, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene? Bueno, pues generalmente se sobregeneraliza sobre el modelo masculino. Por ejemplo, que los síntomas del infarto en hombres es un dolor en el pecho, recordía falta de aire, no sé qué, pues ese es el infarto de miocardio. Entonces va una mujer con un dolor hacia la mandíbula, sudoración, mareos, no sé qué, pues no sé, igual estás nerviosa, tienes estrés, y eso es un infarto. Es decir, se generaliza y entonces se producen problemas de infradiagnóstico, etc. Y claro, las diferencias que hay entre hombres y mujeres pues quedan diluidas. Se invisibiliza la realidad, se invisibiliza qué pasa realmente en nuestros organismos, cómo los medicamentos se van a metabolizar, ¿no? Qué dosis necesitamos, ¿no? Si necesitamos más o menos dosis que en el caso de los hombres, etcétera, etcétera. La sintomatología diferente también. Por ejemplo, el Parkinson tiene sintomatología diferente también en hombres y mujeres, pero siempre se toma como modelo la sintomatología de los hombres. Con lo que claro, a veces no, el Parkinson es más frecuente en hombres. Claro, es que no se diagnostica lo suficiente en mujeres, porque no se va a buscar esos síntomas diferenciales. Con la COVID-19, los síntomas de neumonía, tal, bueno, pues que las mujeres frecuentemente presentamos síntomas digestivos. Claro, dicen, no, es más frecuente en hombres que en mujeres, no, es que en las mujeres la mayor parte de los casos no se han diagnosticado, porque no se han hecho detecciones de heces o análisis para poder detectar, en ese caso, una diarrea. Eso no ha pasado como COVID, solo es si había síntomas respiratorios, neumonía, etc., ¿no? Entonces, ese es un problema, el infradiagnóstico. Obviamente se representa de manera falsa cómo son las enfermedades en las mujeres o cómo evolucionan, porque es que se asimila ese modelo masculino, que no es en general lo que nos ocurre, ¿no? a nosotras. Y luego, además, ¿qué pasa? Que cuando ven una diferencia, lo explican con un estereotipo. Es que las mujeres se quejan más, ¿no? Hablando del dolor. Es que las mujeres son más sensibles, es que son más nerviosas, ¿no? Siempre se intenta explicar con ese estereotipo, diríamos, cultural, que se nos atribuye a lo que es ser femenino en nuestro caso. Claro, ¿cuáles son entonces los sesgos más comunes? Desconocimiento. No hay un conocimiento real y amplio de lo que pasa en las enfermedades en las mujeres. ¿Qué incidencia, qué prevalencia, qué sintomatología? ¿Qué respuesta al tratamiento? Porque claro, la
fármacos se han investigado en hombres, con lo cual, claro, luego tenemos efectos adversos, que es claro, es que no, este medicamento no está aprobado. Se confunden enfermedades por esa sintomatología diferente, a veces pues, que si son reumáticas, que si son respiratorias o neurológicas, ¿no? Porque claro, esa sintomatología que no se estudia en las facultades no se identifica, ¿no? Cuando el profesional de salud está ahí delante tampoco lo identifica porque no lo ha aprendido. Pruebas, falta de sensibilidad de pruebas diagnósticas, porque también se han desarrollado más en hombres. Entonces va a haber un infradiagnóstico en muchos casos o no adaptadas. Menor esfuerzo terapéutico, ¿por qué? Porque generalmente, como esos síntomas no son fácilmente identificables, rápidamente dicen, bueno, será que está estresada, que tendrá nervios, que tendrá tal, y entonces ya no se hace un esfuerzo mayor para poder mandar a pruebas diagnósticas específicas para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Y como veis, todo ello está. Y claro, mayor porcentaje de diagnósticos de problemas psicológicos, ¿no? Se va con un dolor aquí, un así, bueno, pues un ansiolítico, un antidepresivo. Vamos, lo más rápidamente que se puede salir de la consulta cuando se va con algo que no coincide con la sintomatología habitual. Desconocimiento, claro, de la eficacia. ¿Sabemos realmente si esos medicamentos son eficaces? Pues en muchos casos no. Unos sí, no vamos a decir que es todo, pero en muchos no se sabe realmente qué eficacia tiene. Y además, eso sí que se sabe, es que sufrimos mayor porcentaje de efectos adversos, que obviamente no está testado, ¿no? En mujeres. Mayor prescripción de fármacos psicotrópicos y luego también lo que veis aquí, una visión estereotipada, ¿no? Cuando se habla de medicina para las mujeres, ¿no? Y se describe muy bien con la palabra de medicina bikini. Porque cuando pensamos en medicina, cuando se habla de eso, ¿qué se piensa? En cáncer de mama y en cáncer de útero, ¿no? Realmente los problemas son las enfermedades de las mujeres, el foco mayor está precisamente en esas zonas de nuestros cuerpos, ¿sí o no? Y si dijéramos, bueno, es que ¿cuál es la mayor preocupación, por ejemplo, ¿no? de una enfermedad en las mujeres? ¿Qué diríais que sería la primera causa de muerte de las mujeres? Los infartos. Por aquí dicen de mama, infartos, ¿no? Mama también, ¿quiénes dirían mama? A ver, levantar la mano. Cáncer de mama, infarto. Bueno, aquí hay muchas ya que se lo saben, ¿eh? La primera causa de muerte en el mundo de las mujeres es el infarto de miocardio. ¿Habéis visto campañas de infarto de miocardio en mujeres para prevenir? Bueno, ¿no? ¿Y cuántas campañas, cuánto interés, cuántos medios de divulgación hay sobre el cáncer de mama, cáncer de útero? Bueno, pues vais a ver qué es lo que pasa. Esta es la realidad. De entre las 10 causas de muerte de las mujeres en todo el mundo, las primeras son el infarto de miocardio y enfermedades cardiovasculares. El cáncer de mama, como veis, está en último lugar, en el 10º puesto. Ya veis que por delante, en cuanto a causas de muerte en las mujeres, está el SIDA, está la diabetes, están las enfermedades respiratorias, ¿no? Enfermedades crónicas obstructivas, pulmonares, que eso nunca se piensa en las mujeres. ¿Qué pasa? ¿No? Veis que tenemos o se nos enfoca o se pone el foco en algo, pero la realidad no es esa. Incluso si nos vamos a causas de muerte, aquí lo que tenéis son en el 2021, que son los últimos datos, en Europa, las causas de muerte en mujeres y en hombres. Como veis, el cáncer de mama es un 4%, pero si sumamos, aquí tendríamos enfermedad coronaria, 14%, infarto, 11%, otras enfermedades cerebrovasculares, 18%. Si sumamos todo eso, nos da más del 40%. ¿Por qué se pone el foco en un 4% y no en el 40 y tantos por ciento? Si es que además, incluso si comparamos entre hombres y mujeres, resulta que incluso en la enfermedad cardíaca coronaria tenemos más, ¿veis porcentajes? Si sumamos los porcentajes, en los hombres el porcentaje de mortalidad es menor.
Cuando nos vamos a los datos de España, del Instituto Nacional de Estadística, vemos lo mismo. Fijaros, aquí tendríamos el mayor en mujeres que en hombres las muertes por enfermedades del sistema circulatorio, mucho más que lo que sería por tumores. Y ojo, aquí están todos los tumores, no solo los de mama o cáncer de cuello de útero. Aquí vemos cifras. Cáncer de mama lo vemos aquí, 6.500 muertes, ¿no?, de mujeres. Si sumamos enfermedad hipertensiva, 9.000, insuficiencia cardíaca, 12.400, enfermedades cerebrovasculares, 13.800, enfermedades isquémicas del corazón, 11.000. O sea, el porcentaje de muerte, diríamos, comparado con el cáncer de mama, es mucho mayor. Sin embargo, las campañas que se hacen no van orientadas a las mujeres, tenéis que, cuidado que estáis muriendo 10.000 más al año en España por infarto, más que hombres, por infarto de miocardio, tenéis que cuidar vuestra tensión, tenéis que cuidar la alimentación, tabaco, dejar, es decir, claro. En cambio, cáncer de mama siempre hay campañas de prevención, y en cambio no hay una campaña de prevención del infarto miocardio, ¿no?, que sería tan sencillo como tomar una tensión, mirar el nivel de colesterol, es decir, que eso es lo que se llama medicina bikini. Se pone el foco en no lo que serían nuestros órganos sexuales y reproductores por encima del resto del organismo, ¿no?, como si no tuviéramos hígado, ni cerebro, ¿no?, ni otras partes. Y bueno, después de esta introducción llegamos ya al dolor, ¿no? Quería un poco situaros, poneros diríamos también en perspectiva, ¿no?, a qué nos referimos cuando estamos hablando de sesgos. ¿Cuáles serían las cuestiones a resolver en el dolor? Bueno, pues lo primero sería si las mujeres sufrimos más que los hombres, o igual, o menos, en los procesos que llevan dolor. Si hay diferencias en esa manera de percibir el dolor y en el dolor, si experimentamos más dolor o a veces es más aceptable para nosotras socialmente decir que tenemos dolor, porque claro, eso también es una cuestión, diríamos, cultural y buscar ayuda, y también si hay diferencias, tanto de sexo como de género, en la manera en que respondemos a los tratamientos. Fundamentalmente a los opioides, que serían un poco los fármacos que más se usan cuando el dolor es importante, y es un dolor crónico y un dolor incapacitante. Entonces, vamos a hablar y vamos a entrar ya en el tema del dolor. Fijaros, las mujeres suponemos el 70% de consultas sobre el dolor, pero el 80% de los estudios sobre dolor, estoy hablando de estudios científicos y publicaciones científicas, no incluyen mujeres. O sea que ahí os podéis imaginar ya la diferencia que tenemos en cuanto a conocimiento sobre el dolor en las mujeres. Comparados con los hombres, fijaros, tenemos una media entre 8 a 10 años en que se nos diagnostique la causa del dolor. Menor porcentaje de pruebas específicas. Cuando vamos con dolor, o cuando un hombre va con dolor, es más frecuente que se le mande directamente a consulta especializada. A una mujer, no. Se le da un fármaco y para casa. Es decir, esto está científicamente demostrado y, como veréis, en muchas diapositivas he colocado abajo la referencia para que si alguien quiere ver directamente de dónde he obtenido los datos, los podéis comprobar. Tiene menor probabilidad de que le den tanto una prueba específica como un tratamiento específico. Y además una mayor probabilidad de ser tratadas con ansiolíticos o sedantes, ¿no? Por eso que decíamos que casi siempre se atribuye nuestras enfermedades a causas psicosociales. ¿Qué pasa en las mujeres? Esto se sabe ya también. Las mujeres tenemos menos tolerancia a los estímulos dolorosos y más sensibilidad. Y esto es porque tenemos una mayor cantidad de receptores sensoriales en la piel. Esto es algo biológico, ¿no? Porque a veces, y he leído en un artículo en El Correo, que de hecho le comenté a la propia periodista, digo, es que creo que lo has entendido al revés. No es que los hombres aguantan el dolor. Digo, no es que aguanten el dolor, es que a nosotras nos duele más. El mismo dolor a un hombre le duele menos. A los aguanta más, porque le duele menos. Entonces hay veces que se tergiversa también un poco el mensaje. Las mujeres también tenemos más prevalencia del dolor musculoesquelético. Por ejemplo, 4.1 fibromialgia,
2,5:1 en migrañas, ¿no? Versus hombres, 2:1 en dolor orofacial, 1,5:1 en cabeza, cuello, hombro, rodilla. Es decir, que también tenemos más prevalencia de ese tipo de dolor, que ya vamos a ver que es la mayor parte de consultas de dolor musculoesquelético. Y otra característica importante, las mujeres tenemos más dolores simultáneos. Los hombres generalmente tienen dolor más localizado. Entonces, les duele una rodilla o les duele el hombro y tal. En cambio, en las mujeres es un dolor como más referido y no es raro que tenga 3 o más puntos dolorosos. Claro, entonces cuando vas a la consulta, es que me duele aquí y me duele aquí, ¿no? Bueno, será que, claro, en cambio, si vas, me duele aquí, identifico, hombro, le duele el hombro, venga, a trauma o a esto, ¿no? Pero es que es así, el dolor en las mujeres es más frecuente que sea en múltiples sitios. Claro, ¿y qué pasa cuando no se tienen en cuenta esas diferencias, ¿no?, que tenemos hombres y mujeres? Bueno, pues que no se tiene en cuenta, por ejemplo, que de manera biológica la forma en la que los hombres y las mujeres procesamos el dolor es diferente. Y también las zonas del cerebro que se activan ante el dolor, veremos ahora una imagen, hay algunas que coinciden, pero hay algunas que son diferentes. Es decir, no vamos a percibir el dolor de igual manera. Los estrógenos también, que tienen mucha relación, no solo con, por ejemplo, migrañas o dolor de la mandíbula, etcétera, sino que también influyen en cómo, si somos más sensibles o no a los opioides. Y esto es importante porque, claro, son los fármacos que se utilizan en casos de dolor crónico y de dolores importantes. Y está demostrado que las mujeres, en general, tenemos menos sensibilidad a los opioides. Entonces, cuando nos dan ese fármaco, no nos va a quitar también el dolor como se lo va a quitar a un hombre, porque biológicamente no somos tan sensibles a ellos. ¿De acuerdo? En cuanto a género, claro, la importancia, cómo abordamos las mujeres el dolor, cómo lo procesamos, ¿no?, o cómo nos comportamos ante el dolor. Eso también es diferente, muchas veces por el tema de los hombres son fuertes, tienen que no decir que tienen dolor o aguantar, no tienen que demostrar valentía, etc. Mientras que las mujeres pues tenemos que ser sensibles y tal, ¿no? Eso también influye en la manera en que se aborda el dolor. Y luego, claro, cómo trata el sistema de salud, cuando va una mujer con dolor o va un hombre con dolor, ¿no? Eso también es muy importante porque generalmente a las mujeres, pues bueno, pues, se acepta más socialmente que, bueno, esos dolores, no sé cuáles son, o siempre te estás quejando o no. Es un poco algo que yo creo que es una frase que seguro que la habréis oído. O a ver, ya se te pasará, o tal y cual. Fijaros, aquí tenéis una imagen del cerebro y tenéis con colores diferentes, por ejemplo, en color gris son las zonas de procesamiento de dolor que son iguales en hombres y mujeres. Las azules son zonas en las que los hombres procesan más el dolor, ¿no?, en estas zonas de aquí. Y estas, que veis más en rosa fuerte, serían zonas que se estimulan en las mujeres para el procesamiento del dolor. O sea, es que procesamos diferente el dolor, por lo tanto el dolor va a ser diferente en cómo se manifiesta y cómo lo percibimos hombres y mujeres. Y no solo eso, ¿os acordáis que hablábamos también del sistema inmunológico, ¿no?, de los linfocitos, de esas células que nos defienden de las infecciones, ¿no?, del cáncer también, porque se dedican a destruir células cancerígenas si las detectan, etc. También el sistema inmunológico forma parte de los circuitos de procesamiento del dolor, pero células diferentes en hombres que en mujeres, ¿no? Tenéis aquí un esquema. Esto sería la médula espinal, esto que veis aquí, este tubo, sería la médula espinal. Y esto serían las neuronas, que son las células que van gestionando, ¿no?, los estímulos de dolor, ¿no?, y todos los estímulos nerviosos y motores pues van a través de las neuronas. Fijaros, en el caso de los hombres, es esta célula, que se llama microglía, la que está en ese circuito, mientras que en las mujeres es esta célula que es un linfocito T. Un linfocito T. Y además es que se ha comprobado, por ejemplo, que los hombres que, por lo que sea, por la razón que sea, no generan testosterona, la célula cambia. Y la célula que se coloca en ese circuito es la célula que estaba en las mujeres. Y en el caso de mujeres, por ejemplo, que no tienen esas células, o por ejemplo, mujeres embarazadas, cambia también la célula que se produce o que se coloca en esa vía del dolor. Es decir, que el sistema inmunitario
además, también es muy importante a la hora de gestionar y de transmitir el dolor, ¿no? O sea, como veis, fijaros de qué manera, y esas diferencias son en hombres y en mujeres, es decir, es que procesamos diferente, las células son diferentes, por lo tanto el dolor y la expresión de ese dolor va a ser diferente, ¿no? Eso queda claro, ¿no? Porque esto serían las características biológicas, esto sería el factor sexo, ¿no? Lo que nos hemos referido al principio. Pero claro, obviamente sobre eso también está el factor género. Por ejemplo, cómo hombres y mujeres gestionamos el dolor, ¿no? De manera psicológica. Por ejemplo, los hombres si les genera más ansiedad o una situación de miedo, mientras que igual en las mujeres procesamos más las emociones, tendemos más como a darle vueltas a las cosas. Claro, todo eso sobre el dolor también va a hacer que la experiencia sea diferente, ¿no? Por eso también es importante que recordemos que el factor género pues va a ser muy importante sobre cómo vamos a expresar el dolor. En cuanto a lo largo de la vida, también se han visto diferencias. Luego a veces digo, bueno, hombres y mujeres, claro, pero no es lo mismo que sean niños y niñas, adolescentes o personas jóvenes o ya, ¿no? en la edad, en la madurez, ¿no? Se ha visto que realmente hasta la pubertad, niños y niñas gestionan exactamente igual el dolor, no hay diferencias. Sin embargo, a partir de la pubertad ya se ve que hay diferencias en el procesamiento del dolor. Por ejemplo, ya las chicas adolescentes tienen un umbral más bajo del dolor. O sea, el mismo estímulo les va a doler más. Umbral bajo significa que el dolor, la sensación de dolor se va a producir antes. Y tienen además mayor prevalencia de dolor crónico, ¿no? Eso también se ha demostrado. Lo que se ve es que, bueno, la modulación del dolor no hay. Pero sí que se ve que efectivamente ya y al entrar en la adultez, pues realmente las mujeres jóvenes, las mujeres ya van a tener una mayor sensibilidad al dolor. Y luego ya pasaremos también ya a mujeres mayores todavía mucho más. Menos tolerancia al dolor, un umbral más bajo también, mayor prevalencia de dolor crónico, ¿no? Esto es así, ¿no? Esto está demostrado. Claro, ¿y qué pasa? Pues que realmente en las mujeres vamos a tener también además una serie de enfermedades que cursan con dolor, que son enfermedades infradiagnosticadas, que no se tratan bien, claro, porque no hay conocimiento, no hay fármacos adecuados, no se han desarrollado técnicas adecuadas, precisamente porque no hay esa visión de que hay que estudiar las cosas no de una manera diferenciada, no como si fuéramos un grupo homogéneo, ¿no? Y ahí tenemos enfermedades como fibromialgia, endometriosis, síndrome de fatiga crónica, intestino irritable, dolor crónico, de cabeza crónico tensional, dolor lumbar crónico, que son, desde luego, procesos que suceden en una prevalencia mucho mayor en mujeres, pero que son realmente muy infradiagnosticadas y que, como hemos visto en esa diapositiva que hemos visto antes, pues tardan a veces de 8 a 10 años para encontrar o diagnosticar la causa o diagnosticar la enfermedad. Eso supone mucho dolor. ¿Qué pasa con los cuadros asociados dolor crónico en mujeres? Generalmente suelen estar relacionados con enfermedades autoinmunes. Hemos visto que las mujeres tenemos 2 cromosomas X. Los genes del sistema inmunológico, hay muchos genes que están sobre el cromosoma X. Claro, nosotros tenemos doble, las mujeres doble. Y lo normal es que uno de ellos se apague, de tal manera que solo los genes de uno son los que se expresan. Pero muchas veces no sucede eso. Y por eso tenemos una expresión grande y en las mujeres es mucho más frecuente las enfermedades autoinmunitarias. El lupus eritematoso, la artritis reumatoide, trastornos tiroideos. ¿Por qué? Precisamente porque vamos a tener una mayor prevalencia de enfermedades autoinmunitarias. Claro, todo eso, como veis, nos va todavía grabando más y aumentando la prevalencia y la incidencia que vamos a tener en procesos de dolor. El diagnóstico es tardío, por lo que os he comentado. También que muchas pacientes han sido diagnosticadas de enfermedad mental, ¿no? Y el ejemplo muy claro lo podemos tener con la fibromialgia. La fibromialgia, de hecho, incluso todavía hoy, o reconocen muchos profesionales de la salud que hace años
Que sí, que consideraban que las mujeres que iban con fibromialgia tenían un problema mental. ¿Y todo era por qué? Porque no desarrollaban una técnica diagnóstica específica, porque no buscaban nada, porque son enfermedades que tienen dolores múltiples, ¿no? Que aparecen o desaparecen también pues, dependiendo del sistema inmunitario o de infecciones que los pueden también provocar, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo desconocimiento. También a muchas pacientes se las había recriminado por estar obsesionadas con el dolor, ¿no? Claro, pues es un dolor crónico, un dolor invalidante, todos los días te duele. Pues no, es que también me duele, ¿no? Me duele, claro, no estoy siendo atendida de una manera adecuada, pues al final yo decía, no, es que estás obsesionada, ¿no? Con el dolor o ese tipo de comentarios, ¿no? Y otra cosa, que esta sí que es como ya más, ¿no? Nos da coraje, es que un manejo temprano de estas enfermedades realmente da muy buenos resultados. Pero claro, si ya diagnósticos al cabo de 10 años, pues realmente ya la capacidad de actuar a ese nivel pues va a ser muy pequeña, ¿no? Entonces todo eso también va en nuestro perjuicio. Bueno, y vamos ya a entrar en qué pasa con el dolor crónico a lo largo de la edad, ¿no? Que también es lo que nos interesa especialmente. Bueno, el dolor realmente es un problema de salud pública. 1 de cada 2 mujeres en todo el mundo refieren que tienen dolor diario. Esto es un nivel realmente muy, muy alto. Generalmente, además, ¿qué pasa con el dolor? Que no es solo el dolor. Las personas con dolor generalmente pues, tienen incapacidad para hacer algunas cosas, tienen más depresión, menos productividad en el trabajo, más necesidad de bajas, etcétera. Todo eso también produce, diríamos, una serie de síntomas también añadidos, ¿no? El efecto depende del tipo de dolor, ¿no? Depende si es un dolor mecánico o si es un dolor térmico. A veces hablamos de dolor en general, pero también sí que se han hecho muchos estudios que depende del tipo de estímulo, pues bueno, aumenta, por ejemplo, a lo largo de la edad. Para el dolor mecánico, por ejemplo, y eléctrico, ¿no? La presión duele más, ¿no? Cuanto más mayores somos. Por ejemplo, en cambio, la presión disminuye, pero más en hombres a lo largo de la edad, ¿no? Es decir, un hombre joven y un hombre mayor disminuye bastante el dolor a la presión, sin embargo, una mujer joven comparada con una mujer ya mayor no disminuye tanto. Y luego, por ejemplo, la tolerancia al frío, eso sí disminuye con la edad, ¿no? Aunque a veces nos encontramos resultados un poco contradictorios, pero fundamentalmente es porque igual no han incluido un número representativo tampoco de mujeres. Entonces, a veces en algunos artículos pone aumenta y en otros pone, bueno, pues puede que disminuya. Pero bueno, este es un poco lo que más coincide en la mayor parte de ellos. Las mujeres en general vamos a tener más dolor, eso está claro. Menos tolerancia a estímulos eléctricos, al calor y a presión mecánica. Y luego además los estrógenos aumentan el umbral y la tolerancia al dolor, ¿no? Entonces, porque podemos decir, bueno, pues el ciclo menstrual, bueno, yo es que igual ya no lo tengo, entonces me da igual. No, pero bueno, también hay veces que hay terapias hormonales o alguien que está tomando estrógenos por alguna razón, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues tomar estrógenos hace que aumente el umbral, ¿de acuerdo? Como veis aquí, en la tabla que os he colocado, aquí aparece un poco la tolerancia al dolor en hombres y mujeres comparando jóvenes, ¿no? y ya mayores. Entonces, como podéis ver, por ejemplo, fijaros, la tolerancia, pero ya desde jóvenes las mujeres tenemos menos tolerancia, es decir, nos duele más. El mismo estímulo nos duele más. Y luego, en edad ya mayor, como veis, en las mujeres la tolerancia todavía es más pequeña. Mientras que en los hombres, bueno, disminuye un poquito, pero más o menos se mantiene. Es decir, que a nosotras, a medida que nos vamos haciendo mayores, nos duele todo más. Además, o sea, para acabar de arreglarlo, ¿verdad? Obviamente, pues diferencias genéticas, étnicas o psicológicas, ¿no? O la edad, ¿no? Que ya hemos visto que tiene esa relación directa con ese dolor crónico. Existen también, diríamos, causas, ¿no? Por ejemplo, el dolor, ¿no? El dolor que sentimos, ¿no? El dolor clínico, pues aumenta la severidad, la gravedad, aumenta también la frecuencia con la que tenemos dolor, el impacto, aumenta también la distribución anatómica, los lugares que nos duelen simultáneos,
¿no? Cada vez tenemos más sitios donde nos va doliendo, ¿no? Claro, tenemos más prevalencia, por ejemplo, de artritis, de fibromialgia o neuralgia del trigémino, ¿no? Que a veces se queda por infecciones, por ejemplo, tipo herpes, ¿no? Herpes zóster, que suele quedar muchas veces con un dolor a largo plazo. Es también más frecuente ese dolor en mujeres que en hombres, ¿no? Y luego, bueno, el dolor experimental, que ya hemos hablado de esos estímulos mecánicos o eléctricos o térmicos. Claro, obviamente, tanto en hombres como en mujeres, a lo largo de la vida, cuando ya nos vamos haciendo mayores, pues también el cerebro y todo nuestro sistema nervioso pues va cambiando, ¿no? Va funcionando peor, las envolturas de los nervios pues a veces ya se van quedando, no, van perdiendo la mielina, que es lo que protege el nervio, disminuye la velocidad de la conducción nerviosa o va degenerando, etcétera, etcétera, y además disminuye mucho un sistema que tenemos que inhibe el dolor. Entonces, normalmente tenemos también, es decir, nuestro propio sistema nervioso tiene un mecanismo para controlar la sensación de dolor. Ese mecanismo va perdiendo fuerza a medida que nos vamos haciendo mayores. Entonces, claro, además de que ya por la propia edad pues vamos teniendo ya más, diríamos, un poco más de degeneración anatómica y neuronal, además es que ese sistema de control funciona peor. Bien, ¿qué diferencias tendríamos? Dolor, mujeres, hombres. Las mujeres vamos a tener más prevalencia de dolor crónico, dolor múltiple, dolor invalidante, de cabeza, migrañas, dolor temporomandibular, fibromialgia. Vamos a tener mayor intensidad, mayor dolor, menor tolerancia, severo, de mayor duración, es decir, más difuso y relacionado también con problemas, por ejemplo, como la depresión. En cambio, en hombres está más relacionado con una situación de ansiedad. O sea, esto también se ha visto que es diferente en hombres y mujeres. Vamos a ver también algún dato. Cuando hablamos de dolor crónico, ¿a qué nos referimos? Pues dolor crónico se considera aquel dolor que tiene una duración mayor de 3 meses, ¿no? Cuando eso ya se considera un dolor crónico. En Europa, aproximadamente el 40% de la población tiene dolor crónico de espalda. Y el dolor, diríamos el tipo de dolor, el origen va a ser siempre músculo o más frecuentemente músculo esquelético, que sería, ¿no?, espaldas y articulaciones, sobre todo en personas mayores. Ese sería el dolor más habitual. Claro, generalmente este dolor va con esa incapacidad de hacer cosas, aumenta la frecuencia de caídas, o sea que el dolor ya no es solo el dolor ya por sí mismo, sino que va a tener unas consecuencias también añadidas, como por ejemplo aumentar esa frecuencia de caídas, trastornos del sueño, con lo que eso también va a producir depresión y ansiedad y trastornos cognitivos. O sea que ya estamos hablando de que el dolor no es bueno, me duele aquí y ya está. No, el dolor tiene asociado una serie también de patologías que nos llevan a llevar una vida realmente de mala calidad. Es decir, que el propio dolor ya nos va a llevar a más enfermedades. Claro, en mujeres se asocia también a niveles de osteoporosis, ¿no? Un mayor nivel de osteoporosis y de depresión, que generalmente puede estar debido a causas genéticas, pero también se está viendo que está muy relacionado con causas sociales. Por ejemplo, la inseguridad económica, inseguridad, ¿no?, de qué es lo que nos va a pasar, o ¿no?, también a veces por la situación después de la pandemia, el sentimiento de falta de control de la vida de una misma y la violencia de género. La violencia que sufrimos las mujeres también influye en nuestras enfermedades y en nuestro dolor y en producir luego enfermedades físicas. Entonces se ha visto que todo esto también está muy relacionado con la producción de esta osteoporosis, de esta depresión y de dolor. En personas mayores, o podemos en general, el dolor se diferencia de dos tipos. Habría un dolor primario, que sería cuando la causa del dolor es esa, o secundario. Secundario es cuando está relacionado con una enfermedad previa, por ejemplo, un cáncer, o que tenemos un problema neuromuscular, o hemos sufrido una operación y claro, nos duele la operación y la herida, ¿no? Eso sería un dolor secundario, ¿no?, dolor de cabeza, etc. Como veis, la prevalencia del dolor
También es diferente dependiendo de las zonas del cuerpo. Vemos que la mayor frecuencia es en la zona baja de la espalda, ¿no? La osteoartritis en la zona baja de la espalda y en el cuello, esto ya sería en personas mayores, un 65%, luego sería músculo esquelético en un 40%, tendríamos luego, por ejemplo, por herpes o diabetes, un 35%, de espalda aquí depende de los trabajos, pues puede ser un 21 o un 75%, y de las articulaciones, pues entre un 15 y un 25%. ¿No? O sea, que también hay zonas, generalmente la zona de la espalda, la zona baja y cuello, ¿no? Y las articulaciones, que es lo que más duele. Bueno, tenéis aquí un poquito un resumen, ¿no? de algunas de las cosas importantes que hemos visto, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en la edad ya, en personas mayores, tenemos que, por ejemplo, el dolor agudo, tenemos menos percepción del dolor. Al contrario del crónico, en cambio, los dolores agudos los aguantamos mejor, ¿no? A lo largo de la vida, pues nos hacemos mayores. Y tenemos menos sensibilidad a los dolores que son más bajos, ¿no? Sería como si nos acostumbráramos, ¿no? A un cierto nivel de dolor y ya ese nivel no lo tenemos en cuenta, ¿no? Dolores agudos, digo agudos, no crónicos. Crónico pasa agudos, ¿de acuerdo? En crónico sí, en crónico ya tenemos un aumento de esa sensación de dolor, más incapacitante, con más lugares de dolor, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, esto un poquito lo hemos dicho. Importante, el dolor se suele asociar, o cuando va asociado, con otros procesos. Por ejemplo, infecciones virales. Se ha demostrado que en muchos casos esas infecciones virales son la causa del dolor. Por ejemplo, el herpes, ¿no? Que hemos comentado. Por ejemplo, COVID-19, ¿no? Después de COVID-19, en muchas personas queda un dolor o dolores simultáneos, o se desencadena una enfermedad autoinmunitaria, o infartos, en algunas personas, bueno, no sabemos porque como la pandemia, o sea, es decir, tenemos la información desde el 20 hasta ahora, pero hay personas que desde el inicio de la pandemia siguen todavía teniendo dolor, siguen todavía teniendo fatiga, siguen todavía teniendo problemas musculares y siguen enfermas, que sería el long COVID, ¿no? Que se llama o COVID persistente. Con enfermedades como el Parkinson, ¿no? O el dolor persistente, o también la osteoartritis, en muchos casos con el Parkinson y la demencia también. Es decir, que a veces vamos viendo que incluso antes de aparecer enfermedades como Parkinson o demencia, esa persona había sufrido dolor crónico. Entonces se considera en muchos casos que quizás sea un aviso de lo que va a venir después. Y que probablemente igual, habiendo controlado quizás también ese dolor, o eso, pues quizás no se hubiera desarrollado tanto. ¿De acuerdo? Y luego también se relaciona mucho con un trastorno que se llama el síndrome de la boca ardiente, ¿no? Que es porque también a medida que vamos haciéndonos mayores, la cantidad de saliva que se va produciendo es mucho menor, ¿no? Y eso en algunas personas produce como una especie de síntoma que es como la sensación de que la boca está ardiendo. Y en ese caso también se ha visto que está muy relacionado con aspectos de ansiedad, de depresión y de problemas neurológicos y relacionados con el dolor. O sea que a veces también vemos que el dolor no va a ir de una forma aislada, sino que va a ir muy relacionado con otras patologías, ¿no? Que fundamentalmente serían estas que tenéis aquí. Y bueno, vamos ya a ver datos, ¿no? Un poquito ya, luego veremos un poquito de tratamiento, pero ya después de ver un poco la situación vamos a ver qué porcentaje de dolor y en dónde pasa en Europa y en España, hombres y mujeres, vamos a ver cifras, ¿no? Yo he contado ahí la generalidad, pero ahora vamos a ver la realidad. Por ejemplo, en Europa, las mujeres tienen una mayor proporción de dolor, lo veis ahí, de 62% a 55%. Si nos fijamos en dolor de espalda y cuello, las mujeres 47%, hombres 40%, pie, pierna 26%, 24%, mano, brazo 27%, 22%. O sea, en todos los casos puede haber más o menos diferencia, pero siempre las mujeres refieren más dolor. En España es el país de Europa donde más desigualdades hay. O sea, para una vez que
no estamos en el primer sitio, pues es por esto. Fijaros, las mujeres, en cualquier dolores en general, versus hombres, 64 a 50% en hombres. Si nos vamos a espalda y cuello, las mujeres un 48,9, casi un 50, hombres 33,9. Pie y pierna de 30 a 21, mano-brazo 33 a 20. Esa es la diferencia de la incidencia y la prevalencia del dolor hombres y mujeres en España. En el dolor crónico musculoesquelético, ¿no? Esas son de dolor y este sería crónico musculoesquelético, articulaciones y espalda. Pues vemos aquí en este caso Italia sería donde hay mayor diferencia y en Italia, por ejemplo, la diferencia, fijaros, de un 52% en mujeres a un 30% en hombres. La diferencia de un 22%. En dolor múltiple, por ejemplo, las mujeres en un 22% presentan dolor múltiple frente a los hombres, ¿no? Que en general presentan dolor único. Severo de un 29 a un 23%. El porcentaje de consumo de analgésicos de un 27 a un 22%. En España, las mujeres también con más proporción, de un 44 a un 27%. O sea, fijaros que la diferencia es notable. Tenemos aquí un poco, esta sería la imagen de hombres y mujeres con la prevalencia de dolor, ¿no? Del dolor de espalda en este estudio, ¿no? de 14 países de Europa. Y como veis, en el caso de las mujeres, es una pena porque la imagen está en blanco y negro y no se ve muchas veces, pero ya veis que aquí, por ejemplo, en mujeres está más oscuro, con lo que quiere decir, claro, que la prevalencia del dolor es mucho mayor que en hombres. Y pasa lo mismo en Italia, por ejemplo, Italia y España, que serían los países donde la diferencia entre el dolor hombres y mujeres es mayor. En cuanto, aquí tenéis también los datos, ¿no? Y he señalado un poco lo más importante en el tema de donde el dolor es múltiple, más de 3 sitios en las mujeres, si es severo también, o si va acompañado de otros cuadros. Por ejemplo, fijaros, si además de ese dolor que tienen de articulaciones, tienen en la espalda, las mujeres un 24% y los hombres un 18%. Si tienen problemas de sueño, los hombres un 7%, pero las mujeres un 14%. Acompañan además del dolor problemas de sueño. Ansiedad o depresión, los hombres un 5% y las mujeres un 12%. O sea, que realmente, y quienes no dicen que no tienen nada de eso, pues son mayoría hombres. Es decir, los hombres no tienen tantas patologías añadidas o tantos problemas añadidos además del dolor. No tienen más el dolor y punto. Mientras que las mujeres se acompañan además con otros problemas, ¿no? En la presencia de artritis reumatoide también, las mujeres un 21%, los hombres un 13%, otro tipo de reumatismos 42 y 31%. Claro, muchas veces va relacionado con enfermedades autoinmunitarias, pues las mujeres vamos a tener mucho más. En cuanto a consumo de analgésicos, como podéis ver, el país de Europa donde más se consumen los analgésicos es España. Fijaros la diferencia comparada, claro, con el claro, porque tenemos mucho más dolor y necesitamos tomar mucha más medicación. Y bueno, llegamos ya al tratamiento, ¿no? Que sería lo último. Bueno, tenemos así, el dolor es así, es diferente, tenemos mayor prevalencia, pero ¿qué pasa con el tratamiento? Bueno, pues el tratamiento generalmente va en fases, depende del tipo de dolor, ¿no? Si es un dolor más bien suave, pues bueno, se suelen utilizar también analgésicos suaves, ¿no? Que pueden ser específicos o efectivos, un dolor de espalda lumbar o dolores muy, muy sencillos, ¿no? Más simples. Claro, si el dolor es ya moderado o resistente a esos fármacos que tomamos como primera opción, aquí ya se entra en el campo de los antiinflamatorios, ¿no? Que igual aquí también hay gente que ya, o que los ha tomado, fundamentalmente los antiinflamatorios no esteroidales. Claro, estos ya es para dolor moderado, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que es que estos ya tienen efectos adversos importantes. O sea, por un lado hay que tomarlos pero los efectos adversos pueden ser gastrointestinales, o renales o cardiovasculares. Es decir, que los efectos adversos también pueden ser importantes. ¿Qué pasa si esto no funciona? Bueno, pues lo que se usa en la siguiente fase es lo que se llama un agonista opioide suave, ¿no? Dentro de los opioides,
unos que sean suaves. Si eso no funciona, se utiliza uno puro. Y si eso ya no funciona, pues se combinan varios de ellos. Pero claro, lo más diríamos, fuerte sería el uso de opioides, ¿no? Pero también hemos visto que los opioides son menos eficaces en mujeres que en hombres. Y claro, y tienen un problema importante, claro, los opioides, sobre todo los que son fuertes, como la morfina, la oxicodona, ¿no? El fentanil, ¿no? Claro, generan adicción. Y además de generar adicción, pueden suprimir la producción hormonal de muchas glándulas de nuestro organismo y producen depresión, fatiga y disminución de la libido. Es decir, que la propia medicación que a veces tenemos que usar produce efectos adversos muy importantes, muy importantes. Los suaves serían el tapenandol y tramadol, pero que también tienen efectos adversos, como sedación, deterioro cognitivo, interacciones medicamentosas, hipotensión, es decir, que son fármacos que tienen un efecto potente, pero que van a tener un efecto adverso muy importante. ¿Qué pasa también? Y sobre todo en el caso de las mujeres, es que hay muy pocos estudios del uso de opioides a largo plazo. Claro, estamos hablando de dolor crónico. El dolor crónico es de mucho tiempo. Y si se está tomando opioides durante mucho tiempo, obviamente los efectos pues, van a ser mayores. A veces también hay trastornos del sueño, hay disminución de las funciones del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es básico para infecciones, para tumores, es decir, que también de esa manera podemos tener y sufrir otro tipo de patologías. Y obviamente la adicción. Eso es uno de los mayores problemas que existen hoy en día, por ejemplo en Estados Unidos, donde se usa muchísimo, pues se habla de una epidemia, la epidemia de opioides, porque claro, es ya tal el uso, ¿no? Y el abuso de estas sustancias que realmente es un problema ya, diríamos, social. ¿Qué pasa también? Que las mujeres tenemos más riesgo de sufrir estos efectos adversos con los tratamientos con los opioides. Fundamentalmente, por lo que hemos hablado al principio, no están probados suficientemente su efecto en mujeres. No se han desarrollado en modelos de investigación con animales hembra, con mujeres en los ensayos clínicos. Entonces, claro, salen al mercado, los tomamos y, claro, y luego pues ya vemos lo que pasa, ¿no? Si hay efectos adversos o no. De hecho, no sé si recordáis que hace, creo que 3 años, en Estados Unidos, que ha sido uno de los primeros medicamentos que se ha decidido que la dosis en las mujeres se pasa a la mitad, fue a raíz de que una compañía de seguros empezó a investigar porque tenía muchas reclamaciones de seguros de vida de mujeres jóvenes que morían en accidentes de tráfico. Claro, el número era tan, imaginaos, nunca han dicho el número, pero tenía que ser tan exagerado para llamarle la atención a la compañía de seguros y empezó a investigar. Y se dieron cuenta que todas esas mujeres, cuando se les había hecho en la autopsia el análisis de drogas o fármacos y tal, tenían una cantidad importante de un somnífero que se usaba muchísimo en aquel momento, bueno, se sigue usando. Claro, ¿qué pasaba? Que los hombres tomaban ese somnífero y a la mañana ya lo habían metabolizado. Las mujeres no. Y todavía durante horas tenían en su organismo una cantidad de somnífero. Claro, ellas se despertaban, pero el somnífero seguía ahí. Claro, la capacidad de reacción o la capacidad de conducción, eso estaba disminuida. Con lo cual ahí se decidió, es cuando se decidió, no, las mujeres hay que bajar la dosis, eso. Pero claro, se ha decidido en ese fármaco, pero es que en realidad había que ajustarlo en todo, porque si no, las mujeres siempre vamos a estar sobredosificadas, porque nosotros los medicamentos los metabolizamos de una manera más lenta. Entonces la misma dosis está más tiempo. Nuevas terapias, ¿no? Nuevas terapias se ha puesto muy de moda también en los últimos años, ¿no? El uso de los cannabinoides, ¿no? De sustancias que proceden de la marihuana, porque a veces pensamos solo que es fumarse un porro, no, es obtener el extracto y con eso se hacen cápsulas y se preparan además una dosis terapéutica. Claro, si no es una dosis que tiene un efecto, no otra cosa, ¿no? Sí que reducen el dolor, se ha visto, y que son más seguros que los opioides, es decir, no, claro, más seguros en cuanto a que no producen tanta adicción. Eso no quiere decir que no la produzcan, porque también la producen. Pero, ojo, también tienen efectos adversos.
A veces producen estados de euforia descontrolados, o ansiedad, o psicosis, sedaciones, mareos, daños cognitivos. Ojo con esto, porque hay gente que también piensa que son algo que no produce ningún daño, y sí lo producen. Taquicardias, palpitaciones o hipotensión. Entonces también hay que tener cuidado, porque sí, son diríamos menos adictivos que los opioides, pero obviamente no son algo que no produzca ningún daño. Importante en cuanto a los fármacos que se utilizan, ¿no? En general ya hemos visto, no están muy estudiados sus efectos en las mujeres, en muchos casos no van a tener el mismo efecto, el efecto que nos hacen es menor, y además la dosificación va a ser mayor. Con la misma dosis, hombres y mujeres, nosotras vamos a estar sobredosificadas. Eso es así, y por lo tanto vamos a tener más riesgo de efectos adversos. Por ejemplo, los opioides. El opioide tiene más efecto en los hombres. ¿De acuerdo? Entonces, por eso también muchas veces cuando se habla, y esto lo dicen también muchas profesionales que están en cuidados paliativos, es decir, no, es que nos damos cuenta que las mujeres, claro, aunque se les da como que el dolor no se les quita, digo, claro, es que no es eficaz. Es decir, ese opioide que es eficaz en un hombre para disminuir el dolor, en una mujer no. Eso hay que ponerse las pilas y darle la vuelta, porque realmente se están utilizando fármacos para quitar el dolor que no lo quitan, ¿no? En las mujeres sobre todo. Otra cosa también que se ha visto es que cuando, por ejemplo, una mujer va a urgencias con un dolor abdominal, ¿no?, importante, tiene un 25% menos de posibilidades de ser tratadas con un analgésico potente, comparado con un hombre. O sea, generalmente no se considera el dolor en las mujeres como algo de urgencia y a tratar. Siempre casi se considera como que exageramos, como que bueno, siempre, ¿no? Es un poquito, diríamos, esa sensación. Y luego también que hay dolores que realmente son ignorados, ¿no? Por ejemplo, la endometriosis, o los dolores o del parto, o inserción de dispositivos intrauterinos, o por ejemplo prolapsos de útero. Es decir, que todos esos dolores como que se consideran que es algo que nos viene ¿no?, dado, ¿no? Ya, vienes con esto porque soy mujer de pues es lo que hay, ¿no? No, el dolor no es normal. Eso es que hay que poner ahí como un tatuaje, ¿no? El dolor no es normal. Pero en cambio en las mujeres parece que sí, ¿no? Que el dolor es algo que tenemos que asumir como algo propio y que tenemos además que tolerar. Y claro, hablamos también, hemos hablado de fármacos, pero es que también en la intervención del dolor hay diríamos, otros factores que se ha visto que son muy importantes y muy eficaces a la hora del dolor crónico y de tener una calidad, diríamos, de vida a largo plazo. Sí que se ha visto, que en personas mayores el soporte social y familiar es muy importante. Y se ha demostrado, por ejemplo, que cuando una persona mayor tiene ese soporte o tiene cuidado, el dolor que percibe es menor. Y de hecho, estudios que se han hecho en residencias, se ve que las personas que están en las residencias tienen una mayor percepción del dolor. Y probablemente relacionado también con eso. Obviamente la relación con distracciones, con tener algún otro tipo de actividades, no estar tampoco sin hacer nada, rumiando, ¿no? Lo que decía, rumiando sobre el dolor y los problemas, ¿no?, que hacen también que la sensación que tenemos del dolor sea mayor, ¿no? Eso suele pasar a veces, te digo para la veces, me lo voy a salir a la calle y los conozco, pues me ha quitado el dolor, ¿no? O sea, que a veces también es dolor tensional o dolor de ese tipo, ¿no? Y sobre todo el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante a todas las edades, pero específicamente, ¿no?, cuando somos mayores. Aumenta la masa muscular. Si aumentamos la masa muscular, el músculo sujeta el hueso. Y al sujetar el hueso no nos va a doler tanto. Y lo mismo que la articulación. Si mantenemos la articulación fluida, no nos va a doler tanto, porque generalmente lo que duele es que se queda como pegada, ¿no? Los músculos tienen como una envoltura y los tendones, y si no se mueven, se quedan como pegados y se inflaman, y eso da dolor. Si se mantienen con movilidad, el dolor va a ser muy poco o no va a haber.
También, claro, mejora la salud cardiovascular, la función cerebral, porque el deporte también favorece, oxigena más el organismo, llega al cerebro y eso nos va también a permitir que nuestro cerebro tiene una capacidad cognitiva durante más tiempo, ¿eh? Y además mejora el sistema inmunológico. Ya hemos visto que el sistema inmunológico está ahí para todo, para prevenir infecciones, para gestionar el dolor, ¿no? Para prevención del cáncer. Es decir, que con el ejercicio físico podemos tener unos beneficios muy importantes que nos va a servir también para poder tratar el dolor. Y dentro del ejercicio físico, ¿verdad? Porque a veces se habla mucho del ejercicio físico, bueno, a correr, no voy a machacar ahí en esto, ¿no? No es un ejercicio físico a ese tipo de ejercicio físico al que me refiero. Muchas veces el ejercicio que más nos va a beneficiar son ejercicios físicos que lo que van a hacer es aumentar la flexibilidad, ¿no? He puesto el ejemplo del yoga, también podría haber dicho, por ejemplo, tai chi, pero el yoga especialmente es un ejercicio muy recomendable, y hay ya estudios en los que demuestran el beneficio para el dolor crónico y la disminución del dolor después, por ejemplo, de 2 meses de hacer yoga. ¿El yoga qué hace? Incrementa esa flexibilidad, aumenta también, ¿no? Diríamos la tensión muscular, con lo que mantiene también el organismo más potente, la postura, porque a veces la propia postura también nos lleva a gestos, ¿no?, que nos producen dolor, ¿no? Y el yoga te hace, de alguna manera, también que seas consciente de esa postura, aumenta la actividad cerebral, el balance corporal y disminuye el dolor. Esto está demostrado. Mejora el sueño, disminuye el dolor de las articulaciones, etcétera. Además mejora ese balance corporal disminuyendo la posibilidad de caídas. Eso es muy importante también porque muchas veces, desde luego, las caídas es lo que produce ya daños a largo plazo, de cadera o roturas o la rodilla, que son difíciles de poder arreglar, ¿no? Con esto podemos, desde luego, mejorar muchísimo y disminuir el dolor, ¿eh? Mirad, tenéis aquí este estudio en el que estudiaban, ¿no?, el efecto del yoga en un grupo control que no hacía yoga, ¿no?, de personas mayores, y luego algunas que hacían yoga, hacían 2 meses, 4 semanas y 8 semanas, ¿no? Y como veis aquí, por ejemplo, tenemos aquí, fijaros, el dolor total, ¿eh? Vamos a hablar del dolor total. El grupo control siempre tiene el mismo dolor, o parecido, mientras que el grupo que hacía yoga empezó con 29, pasó a 24 y en la 8ª semana tenía un 21, diríamos, de porcentaje del dolor. O sea que efectivamente se ve que al hacerlo disminuía muchísimo el dolor con respecto al grupo que tenía las mismas características, tanto de dolor crónico, etcétera, pero que no hacían yoga. Con lo cual, ya hay muchos estudios en los que hablan de estos beneficios. Obviamente, a ver, yoga, hay muchos tipos de yoga y podemos llegar al nivel que nos interese, ¿no? Hay diferentes, bueno, como veis ahí, ¿no?, se puede llegar a un nivel espectacular, ¿no?, de yoga, de verdad. Hay muchas personas que empiezan a partir de los 60 años, no es algo que limite, no, a lo mejor tenía que empezar con 20, no. Hay personas que empiezan con 60, 70 años y logran un nivel extraordinario, ¿no?, como ese que está ahí. Sino también hay una forma de yoga para personas ya con menos movilidad o tal, que es un yoga que se hace en la silla, la propia silla, ¿no? Cuando ya igual hay algún problema específico, pues de deterioro óseo o de articulaciones, hay ejercicios especiales que se pueden hacer partiendo de ejercicios que se hacen en la silla, ¿no? Con lo cual también diríamos que ya, claro, no hay necesidad o si no se tiene esa posibilidad de poder realizar otro tipo de ejercicios, ¿no? Y siempre y cuando se empiece de una manera suave. Y bueno, con esto quería ya terminar, ¿no? Dando alternativas también, ¿no? Es decir, los fármacos están ahí, los necesitamos y tenemos que usarlos, pero que sepamos también que en muchos casos tenemos también alternativas para el dolor crónico que nos pueden dar una calidad de vida muchísimo mejor, ¿no? Y bueno, pues nada, espero que os haya parecido interesante y bueno,
y abierta a cualquier pregunta o duda que me queráis ahora comentar. Gracias. Bueno, es que tuve una amiga que se murió, para mí prematuramente, con 70. Sí, exacto. sí, es que no lo No, digo. que tuve una amiga que me murió en el 2018, que además había sido de las enfermeras que inauguraron cruces. Ella era de Burgos porque buscaron enfermeras para poner ya todo el personal cuando ya estaba todo terminado, y vinieron de Burgos, de Palencia, de Logroño, y bueno, había estado hasta que se casó, pues estaría 5 o 6 años, bueno, 6 años trabajando, porque vino, me parece que con 19, 20 años, y hoy trabajando soltera. Y ya cuando se casa, pues lo dejan, ¿no? Que era lo típico entonces. Bueno, tiene 2 hijos varones, pero luego uno de los médicos que conocen les dice para formar un grupo, porque entonces las empresas les obligan, las empresas de cierta cantidad de trabajadores, grandes, ¿no? Poco grandes, a tener un médico durante el día, porque por la noche casi nunca habría turnos de noche, pero bueno, era durante el día, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 2 turnos con un médico, con 2 y con 2 enfermeras, y ella estuvo trabajando en ese grupo. Pues luego resulta que yo tengo una gastritis, su amiga, porque mi marido muere, y bueno, no me entero de que es una gastritis eso hasta que tengo malas digestiones por la tarde, y tardé 6 meses en ir al médico porque no sabía. Bueno, y ya cuando tengo yo año y medio de la gastritis ya curada, que ya me da el alta, empieza ella y dice, pues voy a ir al médico, porque ¿a qué se te ha curado? Es que a mí, yo cuando me levanto por las mañanas, tengo un dolor en el bajo vientre, bueno, desde el ombligo hasta el vientre, a la parte de la izquierda, pero me tomo una pastilla, desayuno y se me ha pasado. Así que llame tú, el médico que te ha ido tan bien, era del igualatorio, porque te dan ese día, era con los dos, ¿Y qué tenía al final? ¿Qué tenía luego pues ella? al final, desde que va al médico del igualatorio, pues está como casi un año también medicándose y tal, pero no va mejor. Entonces ese médico le dice que cambia del igualatorio, que se va, y entonces tiene que ir a Basurto. ¿Y cuál fue Y el Basurto, diagnóstico? como tiene una idea y le explico lo que le pasa, y que si enfermera le dan en 2 semanas le dan hora. Pues sí, pues tenía un cáncer con metástasis en hígado, en páncreas, en bazo, en estómago y donde le había empezado el intestino. Una persona que había sido sanitaria y estuvo así casi 10 años, porque como muy poco y me tomo no sé qué, como no, y si no es porque yo voy, ella tampoco va. Bueno, duró 9 meses, le operaron pero vivió 9 meses. En general esto es un ejemplo, diríamos, típico también, ¿no? Bueno, primero, como esto no se estudia o no está incluido en los programas docentes, o es más por algo personal, ¿no? Pues muchas veces no se sospecha. Segundo, es el típico ejemplo de me duele algo pero aguanto. Eso no fue. Me duele algo, mira, me está dando aquí como un dolor por aquí, pero es que tengo que llevar al cole, o tengo que hacer esto, o tengo que limpiar aquello, Sí. No, o sea, es que eso es algo cultural, Sí, que tenemos que romper. O sea, la salud es lo primero, y nuestro bienestar personal no lo podemos dejar para otro momento, ni para el mes que viene, ni para dentro de un año, porque dentro de un año ya probablemente puede que no haya remedio. Entonces eso sí que tenemos que, es algo muy de género y cultural, pero que se nos ha atribuido. Las mujeres tenéis que aguantar, las mujeres tenemos que poder con todo. Y además te lo ponen ahí, la superwoman. Eso es un, mojón, la superwoman, porque eso es algo que se nos ha interiorizado y que parece que tenemos, y no existe. Eso es ya boletos para tener infarto de miocardio, para tener un montón de dolor, para tener un montón de problemas y un montón de enfermedades.
No podemos estar, tenemos que romper ese círculo, además de cuidadoras continuas, nadie nos cuida a nosotras, sino que somos nosotras siempre las que cuidamos. Pero claro, luego las cifras cantan. 10.000 mujeres más que mueren al año, infarto miocardio, el dolor, todo eso está muy influenciado por este tema de género también, ¿no? Bueno, me duele, bueno, ya se me pasaba. Yo sí he ido a las conferencias porque ponía el dolor, se trataba el dolor, Yo quería Sí. preguntarte sobre el tratamiento de analgésicos, ¿no? Sí. Para el dolor. Ya nos has explicado tú que todos los contratos que tiene, Sí, son los efectos adversos. los efectos adversos. Entonces, tú tienes yo tengo un dolor, por ejemplo, Sí. y a mí me recetan unos analgésicos, pero si metemos analgésicos, aparte de todos los efectos adversos que tengo, luego el tratamiento continuado no me hace efecto, porque ya si tomo durante un año o 2 años el ibuprofeno, el tramadol, todo eso, Claro. aparte de toda la mierda que me estoy metiendo, pues Claro. lo que... Entonces, ¿qué podemos hacer, yoga? Porque... Vamos a ver, tenemos que balancear. Ya, pero no, es que a ver, eso me refiero, es que... Tenemos que balancear. ¿Por qué? Porque también, yo llevo tomando esto durante 2 años, a cabo de 2 años, incluso los opioides tienen un efecto rebote y te va a doler más de lo que te dolía al principio. Porque son fármacos que tienen un efecto muy potente al principio, pero que a largo plazo producen el efecto contrario. Y es precisamente que te aumentan la sensación de dolor. Entonces, tienes que saber que eso no es, diríamos, la solución a largo plazo. Y que tienes un poco que ir combinando, procurando o intentar usar lo menos posible aquello que tiene un efecto adverso peor, justo para momentos o situaciones concretas. Lo que más te va a funcionar a largo plazo van a ser otro tipo de intervenciones. Y ese tipo de intervenciones, como el ejercicio, te van a hacer mucho más beneficio a largo plazo que otras cosas. Eso no quiere decir que no te vas a tomar fármacos, claro que sí, cuando te un profeno, un eferagan o, por supuesto, dolor no hay que aguantar. También hago ejercicio, o sea, Claro. ejercicio que también hago, o sea, que no... Claro. Sí. Sí. Pero... No, a mí la médico me... O sea, yo puedo tomar un montón, me dice, o sea, yo tomo menos de lo que ella me aconseja, o sea... Sí, claro. Y además igual hasta otras medicaciones para otras cosas. Sí, eso hay que tener mucho cuidado porque es que eso es también el tener posibilidades de tener interacciones medicamentosas. Estás tomando esto, pero luego igual estás tomando para otra cosa que tengas, pues al final hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, Y no hay que medicarse. Un momento, bueno, sí, tenía una pregunta, sí. No sé si te he solucionado, pero bueno, te va a ayudar mucho, inténtalo. Por si acaso, no lo descartes, porque a veces nos negamos y ahora, o tenemos la idea o la cultura de que una pastilla que me solucione el dolor, que una pastilla que me da lo que me abra, que me corte y tal, pero realmente eso a largo plazo no da resultado. Y lo que da más resultados son otro tipo de intervenciones. Entonces, a veces dices, bueno, voy a probar, ¿no? Voy a probar y es verdad que o tai chi o algún ejercicio que sea más de resistencia, que genere potencia un poco más muscular, flexibilidad, sobre todo flexibilidad, porque si hago ejercicio cuando voy a andar y no sé qué, o me voy a correr, no es ese tipo de ejercicio, no. Tai chi es es más muy lento. el tai chi también, El tai porque chi es es un maravilloso. ejercicio de postura, de articulaciones, de flexibilidad. La clave es la flexibilidad, porque la flexibilidad disminuye el dolor. Sí, perdón, que Iba un poco además sobre este tema del dolor. Ahora está sobre la mesa que no hay por qué pasarlo, hoy en día. Entonces, entre los no esteroideos y los opioides, ¿qué tomamos? ¿Qué hay? Bueno, pues, es decir, cuando hay un dolor hay que tratarlo, eso es así. Sí, pero Si es un los dolor medio, opioides te producen adicción a largo plazo, es decir, claro, a largo plazo, es decir, hay que intentar tomarlos en el momento que los necesito
para eso, es para ese momento o sea, concreto, vale. pero luego, obviamente, dejar, porque al final, si no los dejas, tampoco te van a hacer efecto. Es que yo ahora mismo Claro. Se acostumbra. voy con una muleta porque tengo el trocánter jodido. Claro, eso ya es claro. Aparte, el día 3 de mayo me dio una opción, yo hablo clásica, que entienda todo, Sí, claro. en la brisa, hacia atrás. Claro, es que Y ya pensando, yo al principio dije, fue un resbalón, y no fue un resbalón. De hecho, estoy esperando a que me hagan ahora una resonancia de todo. perdiste igual la conciencia. No, que es que me hago yo unos talones y me caigo. A donde quiero ir ahora, para no extenderme. ¿Qué hago? Los no esteroideos no me hacen nada. No puedo dormir ahora, no puedo. Estoy sentada, estaba aquí todo el rato sentada, cambiándome de postura, porque tengo la espalda negra. Es que igual tenía que haber dado algo un poco más fuerte. A ver, los opioides, Suave. un margen, seguro que cuánto sería, para no engancharme. Bueno, eso, la terapia, o sea, es decir, el protocolo que te ponga médica o médico, pues depende de lo que haya valorado el dolor que tienes, te va a dar la pauta. Obviamente tienes que seguir la pauta. Fui a urgencias en ese momento, roto no tenía nada, costillas no tengo rotas, aunque me duele el cuerpo entero, no tengo roto. Una Y cosita, me dio- las preguntas sí. más cortitas, porque Sí, hay más es que gente bueno, pues para Ya, 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 hay que No. seguir la pauta, ¿no? La pauta que te van a dar y La obviamente pauta fue que ibuprofeno 3 días Ya. y luego Sí. alternar con paracetamol. El medio. Bueno, a veces también algo local, porque a veces estamos pensando siempre en tomar una pastilla y también hay pomadas que tienen antiinflamatorios y tal, y eso el efecto que va a tener va a ser local y igual va a ser mejor que tomar por vía oral. Entonces a veces hay que valorar. ¿Vale? Si no se tenía alguna pregunta o yo no sé si el señor... y ese después. Vale. Yo lo que me ha llamado la atención es, bueno, me ha encantado, enhorabuena. Gracias. Y cuando hacen lo de los receptores sensoriales, Sí. que tenemos más, a mí me ha sorprendido, o sea, es que desconocía totalmente, ¿no? Entonces, claro, lo de los dolores. Y eso, por ejemplo, ¿cómo está? ¿Qué sensibilidad existe dentro del sistema que tenemos nosotros? Quiero decir, los receptores sensoriales, cuando Sí. tú vas a la consulta, Sí. Bueno, eso es algo para explicar, eso es porque es explicar biológicamente que el que nos duela más tiene un soporte, no es una cosa que porque a veces ya hemos visto que lo asocian a causas psicológicas o tal. No es una causa psicológica, es algo físico. Tenemos más receptores, con lo cual el mismo estímulo va a tener mayor efecto. Esa es diríamos un poco la explicación, ¿no? Para que veáis que hay una causa, no nos duele más, no, nos duele más, pero tiene una razón de ser. Y esa sería unas diferencias físicas en el número de receptores. vale, Sí. Un momentito. Sí. Ahí está, después. En los diagnósticos que has presentado, yo creo que ha quedado muy claro que precisamente una de las causas de esta situación en la que nos encontramos, tanto los hombres como las mujeres, Sí. con vistas al dolor, yo creo que está la ciencia, la medicina, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí. La trayectoria que lleva la medicina clásica, al menos con respecto a esto, ¿no? Exacto. Pero por eso yo creo que por algún sitio habrá que empezar a poner solución a esto. Y a mí me parece que, ya que en estos momentos estamos insistiendo, todas y todos, toda la mayoría de la sociedad, en que la atención primaria es fundamental, pues porque es prevención, entre otras cosas, yo creo que por ahí tendría que empezar con esto. Se conoce que en las facultades de medicina esto se está planteando, hay un cambio o de dirección o de ciencia o de lo que sea. Eso es lo que estamos intentando, porque la docencia de medicina es una docencia muy estructurada y muy clásica. Y hay como una resistencia al cambio tremendo. Desde muchos, es decir, no soy la única persona que trabajo en esto, hay más personas en otras universidades y se está intentando incidir en los programas docentes para que todo esto sea incluido en la propia docencia médica. Si no formamos profesionales con estos conocimientos, cuando salen, pues van a actuar como de una manera clásica. A este momento
todavía no se ha incluido dentro de los programas docentes. Y eso es también una de las, diríamos, de las razones por la que es también tan interesante el que todo esto se divulgue y llegue también a la sociedad. Porque el cambio viene generalmente también de la sociedad, porque arriba siempre van a tender a que las cosas no se muevan. A mí no me digas que ahora voy a tener que dar síntomas en mujeres, síntomas en hombres. El otro día un alumno, estábamos en clase y yo, la verdad, siempre en mi docencia hacemos historias clínicas, siempre comento estos así y esas en mujeres en hombres, para que tengan ya, por lo menos conozcan ya y les resulte interesante. Les comenté, por ejemplo, lo del infarto de miocardio. Digo, ¿os comentan en medicina interna los síntomas diferentes del infarto de miocardio? Y me dice un alumno, bueno, nos dicen, los síntomas del infarto de miocardio son este y este. Y dice, bueno, en mujeres pueden ser diferentes. Mira, qué bien. Qué bien. Eso tiene que cambiar y es, por eso hemos creado este foro. El foro Emakumeak Medikuntza lo creamos primero de una manera pues un poco personal, con varias personas de la facultad, precisamente por esto, porque es que hay una necesidad de cambio y el cambio lo tenemos que hacer desde dentro, incidiendo, y el cambio tiene que ser también social, porque la sociedad lo demanda y la sociedad lo sabe, y además que si tenéis ese conocimiento ya podéis decir, pues puede ser un infarto. Si no lo sabéis, pasaría desapercibido cualquier síntoma pero si ya sabéis que podéis tener un infarto, que las mujeres tal, o que los síntomas son diferentes y que son estos, cuando los tengáis, lo podéis sospechar y entonces sí, efectivamente, pero las facultades están estructuradas de una manera que para cambiar cualquier cosa, diríamos de manera oficial, hay que, no sé, derribar el gobierno, hacer no sé, pero a pesar de eso sí que estamos incidiendo en la docencia, cada cual si tiene ese conocimiento, en farmacología, también hay una profesora que tiene también y lo va. Entonces, en el momento ya que el alumnado empieza a conocer el tema, aun cuando haya profesores y profesoras que no lo hagan, pero lo saben, y aunque no les digan que el infarto tal, como ya se lo hemos dicho, ya lo saben. Entonces, al final, todos son gotas que van haciendo el cambio, ¿no? Pero sí cuesta, sobre todo, en la investigación, claro, hay que reconocer que no se está investigando de una manera adecuada, no es ciencia, ¿no? Cuando se habla de ciencia, digo, es que esto no es ciencia, o es ciencia para un grupo de población. En ese sistema, los fármacos entran de lleno. Las farmacéuticas son unas prerepoder, o sea, son los suicidios. Eso es un que también. Claro, sí, no. Incluso durante la pandemia que hemos seguido, claro, los ensayos clínicos de las vacunas y todo, pues también nos hemos visto que en la mayor parte de los casos, los ensayos en vacunas mayoritariamente eran hombres. ¿Qué ha pasado? Si habéis leído los efectos adversos, en los informes de la Agencia Española del Medicamento, el 70 y tantos % de efectos adversos en mujeres. Es que no se han desarrollado ni se han probado lo suficiente. Eso sigue siendo así, pero eso hay que darle la vuelta, obviamente, porque incluso para el beneficio de la salud de los hombres, porque a veces, cuando se incluyen algunas mujeres en los estudios, como luego no se analizan por separado, es como una especie de mezcla del grupo, ¿no? Y tampoco es lo adecuado para los hombres, porque había mujeres allí y luego no se han analizado los resultados por separado. Es decir, que incluso en ese caso, pues a veces, y en muchos casos va a mejorar también la salud de los hombres. Por ejemplo, el cáncer de mama. Los hombres también sufren cáncer de mama. ¿Por qué los hombres lo tienen ocultado? Porque dicen, es un cáncer de mama, es una cosa de mujeres. Y se ha visto ahí, no es un grupo muy... Pero bueno, hay unas casi 90 hombres que han muerto de cáncer de mama. Pero claro, como hay ese estereotipo del cáncer rosa, ¿qué hombre que igual no te... ¿Qué le puso ese nombre? Cáncer rosa. O que no tendrá, pues va a decir no, porque eso va a decir que estoy feminizado, o
brutal, ¿no? Me contó una compañera enfermera de Sevilla que en Sevilla el cáncer de mama y todo el screening de cáncer de mama y tal se hacía en un hospital que se llamaba el Hospital de las Mujeres. Claro, cuando había un hombre con cáncer de mama se negaba a ir a ese hospital porque decía que era de las mujeres. Entonces, todos esos estereotipos al final también perjudican en menor, diríamos en menor proporción, obviamente, porque ya lo hemos visto, pero al final también esos temas culturales y tal, pues también hacen daño al final, ¿no? Creo, ¿no? Que es un poco la... Un momentito, Sí. hay dos palabras y la tercera. Una, no, hazme tú y la tercera. Tú has seguido también. O sea, una, dos, tres. Esta mentalidad de, bueno, que yo recuerdo de resistencia del concepto primario, de las mujeres arriba, la resistencia al dolor, yo todavía lo tengo en mi mente, ¿no? Y entonces yo aguanto el dolor todos los días. Entonces, el aguantar el dolor también supone que hay unas consecuencias que igual no somos conscientes de ellas. Claro. Y luego sobre lo que has dicho tú de abordar el diagnóstico precoz, como nos podría a facilitar y no sufrir tanto ante los dolores, ¿no? Sí. Claro, lo que sucede es que tú vas al médico y le preguntas, mira, que no estaría bien que me digan, o no podemos hacer más que nada, no podemos hacer que es igual no están jodidos. O sea, quiero decir que luego el diagnóstico tampoco... Y sin embargo, al mismo tiempo saca, que estoy muy de acuerdo con lo del señor que dice que toda la industria esta farmacéutica, ¿no? Como por ejemplo te dicen, pues porque una vacuna, porque claro, hay una transversal que es por ejemplo la varicela, que tiene relación con eso, o sea, al final como que... Bueno, sí, sobre todo el dolor es algo que yo... Claro, sí, eso lo tenemos culturalmente, lo de aguantar el dolor. Eso es de luego, siempre hay una causa de ese dolor. Siempre hay una causa. No tienen dolor como si fuera algo que hay una causa de ese dolor. Y hay que buscarla para solucionarla. Porque si no va a ir a más, y luego nos vamos a encontrar con problemas que no tienen solución muchas veces y que nos van a condenar al dolor de por vida. Es que realmente es terrible, ¿no? Pensar que tendremos a justificar, ¿no? Pero sí que es verdad que culturalmente, pero sobre todo ha sido un poco también por esa, diríamos, invisibilización de las mujeres, ¿no? Entonces no te puedes quejar, no tienes que trabajar, haces todo lo otro, pero calladita, no molestes, no tal, la buena mujer, la que no se queja, la que trabaja mucho, atiende, cuida, no se queja. Entonces, claro, todo eso, pues, obviamente, culturalmente, incluso a estos momentos, te sigue, ¿no?, algo permeando, claro. Sí. Pero hay que intentar romper con eso porque nos produce mucho daño, claro, mucha enfermedad. Sí, Ana. Y yo creo que no hay más, ¿no? Dos cosas. Igual haces las dos preguntas tuyas, la decía todas seguidas y luego ya va contestando a las dos. Las empresas actualmente, pues se plantean los planes de igualdad y tal, y se suele introducir ahí, en cuanto a la vigilancia de la salud de la plantilla, pues eso, que se introduzca la perspectiva de género, como lo enfocas tú. Entonces eso sería interesante también, ¿no? Quiero decir que tanto en el abordaje que hacéis vosotros como... Eso es, como a nivel laboral, claro. A nivel laboral, por ejemplo, cuando se diseñan, no sé, los puestos de trabajo, por ejemplo, los puestos de trabajo, el aparataje. Es un aparataje que está diseñado, diríamos, para el modelo de hombre de mediana edad, tal. Y claro, no todo el mundo ni tenemos las articulaciones igual, ni el tamaño o la proporción. Por ejemplo, los cinturones de seguridad. Los cinturones de seguridad de los coches están diseñados para hombres. Es decir, una mujer o una mujer embarazada, el cinturón de seguridad es totalmente contraproducente porque es que no está diseñado para nuestra anatomía, ¿no? Ese tipo de cosas tiene que cambiar, claro. Y en los trabajos lo mismo, porque eso también nos produce daños, nos produce dolor, porque estamos utilizando o sillas o mesas que no están adaptadas, o utilizando maquinaria que no está adaptada. No tratan estadísticamente
esos resultados, ¿no? De la vigilancia de la salud, o sea, los reconocimientos médicos esos habituales que hacen, también es interesante pedir que se disgreguen por sexo. Totalmente. Es que esa es la clave, tener los resultados disgregados. Ahí hay un problema, y es que la mayor parte de webs oficiales no los disgregan. Por ejemplo, Osakidetza. Osakidetza, al principio de la pandemia, el informe que con el primer gobierno ponía infecciones en mujeres, infecciones en hombres, PCRs positivas en hombres, Cambió el gobierno y la nueva consejera eliminó eso. Es decir, que ya no es que no, lo eliminó, con lo cual ya es grave, porque una cosa que se venía haciendo, que lo elimines ya, dice bastante. Es imprescindible tener los datos disgregados por sexo. Es la única clave que nos da la información real, de dolor, de número de infartos, de si las vacunas están funcionando bien o no. Si no se disgregaran, no habríamos sabido que las vacunas producían efectos adversos en mujeres. No lo habríamos sabido. Eso hay que saberlo para adaptar la vacuna y que no produzca daños. Entonces, esa es una cosa clave, disgregar los datos, siempre dar los datos separados. Tenía esto. Creo que los datos... Cuando has escrito lo de la médula espinal, ¿no? Sí. ¿Cómo son diferentes las células en hombres y en mujeres? Sí. Entonces, ¿cómo cuando se dan donantes de médula? Ese es otro tema. Claro, pueden ser hermanos, hermanas. Claro, sí. Ese es otro tema, los trasplantes. Los trasplantes, ese tema no se tiene en cuenta, se tienen en cuenta más los marcadores de la célula, que son también del sistema inmunológico para rechazar o no, pero ese tipo de cosas no se tienen en cuenta. Por ejemplo, estudios de trasplante de corazón. Cuando donante hombre, receptor hombre, o donante mujer, receptora mujer, o hombre-mujer, mujer-hombre, ¿no? Se han hecho estudios de ese estilo. Bueno, pues resulta que la mayor supervivencia se produce cuando es corazón de hombre trasplantado a un hombre. Ahí es donde mejores resultados se dan. Y donde peores resultados se dan es cuando a un hombre se le trasplanta el corazón de una mujer. Ahí va. ¿Eso por qué? ¿Por qué? Porque el corazón de las mujeres, en proporción al tamaño corporal, es diferente, es más pequeño. Tenemos las cavidades del corazón más pequeñas, las arterias también son como más tortuosas y, claro, bombea diferente. Con lo cual, claro, un corazón de mujer en un cuerpo de hombre no es tan eficaz, No tiene tanta sangre, o sea, por ese tipo de cosas, si se tuvieran en cuenta, mejoraría también mucho los trasplantes. Sí, totalmente. Y en ese tema lo mismo, cuando se trasplanta eso, además están trasplantando, claro, esas células del sistema inmune. Pero sí que es verdad que eso es provisional, porque luego se modifica. Una vez que está claro, eso es muy importante también los factores medioambientales. Una vez que está ya en el cuerpo de un hombre o de una mujer, el propio sistema se ajusta y la célula cambia. Bueno, la última Lori se acaba porque... Has hecho referencia a cuando has hablado del COVID y tal, del Parkinson. sí. Entonces yo quería preguntar, ¿el Parkinson puede ser una consecuencia de una mala praxis de cosas o algo genético que sale y sale? Efectivamente tiene un componente, pero también tiene componentes medioambientales. Eso es importante, pues decía, importante distinguir el factor sexo y el factor género. Y lo mismo en las enfermedades hay factores genéticos y factores medioambientales. Es que los factores medioambientales, que antes no se le daba mucha importancia, que todo viene determinado en los cromosomas y ya lo que tienes que tal, no. Se ha demostrado que son muy importantes y son capaces de modificar también la información que está en los genes. Por lo tanto, en muchos casos, obviamente, aunque tengamos esa predisposición igual a padecer una enfermedad, son los factores medioambientales los que van a favorecer que se produzca o no. Y en general suele ser, en casos múltiples. Pues hay una predisposición genética, pero luego además, claro, una serie de condicionantes, y se ha visto que, por ejemplo, el tema del dolor, se ha visto que a veces las personas que desarrollan Parkinson o Alzheimer llevaban años previos también de dolor crónico,
Con lo cual también, claro, porque el dolor crónico también va produciendo daños en el organismo y todo eso al final pues es como si te van dando números de la lotería y te regalos y al final pues eso es. A ver, Loli. Bueno, te iba a decir que la endometriosis se ha conseguido hace poquito, ¿no? Eso es el dolor menstrual. Y bueno, ¿es la eso? endometriosis ¿Es eso? la endometriosis es tejido, como tejido uterino, que crece fuera del útero. Sí. Entonces, claro, ¿cómo empieza? Empieza con reglas muy dolorosas. Y claro, como os he dicho también que esos trastornos menstruales o el dolor menstrual, o que nos duele, o prolapsos de útero, que nos duele ahí, que no es una mujer, como que esos dolores los tienes que tal, cuando realmente se diagnostican, al cabo de 10 años, ese tejido está en el intestino, produce adherencias, produce cicatrices y en muchos casos la solución ya es eliminar el útero, además del tiempo que se pasa con un dolor invalidante totalmente. Y en las empresas hace poquito que se ha podido conseguir que te quedes en casa, ¿no? Bueno, efectivamente, eso es otro tema, por ejemplo, cuando dicen, no, es que claro, las mujeres que tienen dolores menstruales, que igual es una endometriosis o bajas por maternidad, no sé qué, es que claro, que problemas en las empresas. Bueno, perdónenme, cuando vemos los datos de bajas en los hombres a cuenta de me fulbito, me jorobó el tobillo, me he roto la rodilla, me he ido a esquiar y me he roto las bajas son muchísimo superiores a las bajas de mujeres, porque se habla mucho, las que van a tener mujeres parece que tienen un dolor. Cifras reales, las bajas en hombres por ese tema de deportes que se lesionan, ¿no? Porque se ponen a jugar al fútbol ahí como si hubiera un mañana y entonces se rompen de todo. Pues esas bajas superan con creces las bajas que pueden ser de maternidad o de endometriosis o dolores menstruales graves o esas cosas. ¿Por qué? Porque además las mujeres hemos tenido esa idea de aguantar, y eso realmente hay que romper. Eso hay que romper.